Gracias, gracias. Bendito eres, Señor. Bendito es tu nombre. Bendito eres tú, Señor. Gracias. Gracias por esta hora. Gracias por tenernos hoy en este lugar. Gracias por tu bendito nombre, Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias. Santo eres, santo es tu nombre, Jesús. Padre, en esta hora te damos gracias y rogamos, porque tú eres el que habla, tú eres el que tiene para nuestro ser y nuestras vidas la porción que nosotros necesitamos, la porción que necesita nuestra alma, la porción que necesita nuestro ser y nuestras vidas, Dios. Te damos gracias, te damos gracias. El día de hoy, Señor, nos ponemos en tus manos. Te damos hoy a ti gloria y honra, Señor Jesucristo. Es tu palabra la que en esta hora va a ser abierta. Es tu palabra la que nos da vida, es tu palabra la que llena nuestros corazones, la que llena nuestro ser, Dios. En esta hora, sabiendo, Dios, que este momento se está acabando el año y tú, Señor, has sido fiel con nosotros. Nos has dado las semillas para que todo este tiempo nosotros podamos saber lo que tú has querido decirnos y hablar a nuestras vidas. Gracias por todas las semillas en tu palabra. Gracias por todas las que han caído, Señor, en esa nuestra tierra fértil. De la misma manera que el día de hoy, Señor Jesucristo, en esta hora, Señor, hables a nuestros corazones, hables a nuestras vidas. Me pongo en tus manos y te ruego, Espíritu Santo, que seas tú. Te ruego, Espíritu Santo, que tú hables y no exprese más, no exprese menos, sino una verdad, Señor, que alimentará Sharabasía, nuestro ser y nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén. Amén. Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Lucas 24:15. El camino pasa por verdes praderas y junto a aguas de reposo, pero también a través de valles de sombra de muerte y por montes inaccesibles, pero mientras avanzamos, nada preguntemos acerca del camino, porque nos lleva a nuestro hogar, y Cristo camina con nosotros. Amén. El día de hoy es un frágil puente que soporta su propia carga, pero que cederá si añadimos la carga de mañana. Cada año hay 365 cartas del Rey, cada una con su propio mensaje. Lleva esto por mí. ¿Qué haremos con las cartas? Abre una de ellas cada día. El sello de ayer está roto. Pon esa carta reverentemente a un lado. La cruz de ayer yace en el suelo. No debes volver a cargarla. La carta de mañana está sobre la mesa. No rompas aún su sello, porque cuando el mañana llegue, habrá junto a nosotros una figura invisible. Su mano estará sobre nuestra frente y nos mirará a los ojos mientras nos dice con cariñosa sonrisa: como tus días será tu fortaleza. El resumen de nuestra vida será este: el pasado, un registro de gratitud; el presente, un registro de servicios; el futuro, un registro de confianza. Si ponemos nuestro ser, nuestra vida en las manos de Dios, nos dice Lucas, el Señor caminaba con nosotros. Saber que así ha sido todo este año, y gracias por las cartas que Dios abrió de cada día para nuestro ser, de cada día para nuestras vidas, de cada momento que pasamos. Y han pasado, en este jueves, último jueves del año, han pasado muchos días, muchos momentos. Sabemos que se vivieron momentos o se han vivido momentos difíciles, pero bueno, la palabra de Dios nos expresa que día a día lo que existe más son tinieblas, son penumbras, es noche, es oscuridad, pero en eso sabemos que el Señor dice que vendría a la medianoche, no exactamente medianoche de nuestro tiempo,
sino vendría cuando las tinieblas abarcarían en su más intensidad el mundo, la luz, y entonces vemos este mundo de una manera tremenda, terrible, pero sabemos que Dios nos sigue aguardando en el mañana. No abramos 2021, no ha llegado, mañana es el último día, pero Dios nos da esa esperanza de que somos su pueblo, somos sus hijos, camina con nosotros y Él sabe lo que necesitamos también para poder despertar. Y si este 2021 es tribulación, angustia, saber que Dios lo tiene para nuestros corazones, lo tiene para nuestras vidas y que nos prepare el Señor para poder hacerlo. El día de hoy, dice este pensamiento, nos toca el servicio, nos toca servir. Aquí está nuestro ser, aquí está nuestra vida, aquí estamos en este momento sirviendo, agradando, alabando, exaltando el nombre de nuestro Dios. Qué bueno saludarle, qué bueno verle, qué bueno que está en la casa de Dios, aquellos que estamos aquí, pero también qué bueno por aquellos que se conectan, saben y escuchan estos mensajes a través de la iglesia Casa de Oración. Gracias por acompañarnos cuando iniciamos a transmitir, saber que no había tantas cosas que en su momento no lo hacíamos, no lo hicimos, pero miren lo que vino a través de esta pandemia, estas cosas que pasaron, poder dar la palabra de Dios a través de estos medios. Pero es cierto, es mejor estar en su casa y qué bueno estar el día de hoy oyendo la palabra de Dios y lo que tiene para nosotros en este tiempo. Vamos a la palabra de Dios en esta hora y vamos a encontrar el mensaje que también tiene para nosotros en esta hora. Quiero que por favor vayamos al libro de los Salmos y quiero que abramos la palabra de Dios en el Salmo 37, versículos 5 y 6. Salmo 37 y vamos a leer los versículos 5 y 6. Muchas gracias, Jesús. Salmo 37 y vamos a estudiar en esta hora, en este pasaje. Gloria al nombre de Dios. Y nos dice la Escritura de esta manera. Vamos a leer desde el 1. Dice, Salmo de David, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán presto cortados y decaerán como verdor de renuevo. Espera en Jehová y haz bien, vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. Pon asimismo tu delicia en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Y dice el versículo 5 y 6 que vamos a estudiar, encomienda a Jehová tu camino y espera en Él, y Él hará, y exhibirá tu justicia como la luz y tus derechos como el mediodía. Entonces nos dice esta escritura, encomienda a Jehová tu camino, encomienda a Dios lo que vayas a hacer, encomienda a Dios lo que tú has pensado y tienes a hacer. Y esta palabra que nosotros encontramos como encomienda, en el hebreo es galal. Esta palabra encomienda en el hebreo es galal y significa apartar, significa correr, significa encomendar. Significa esta palabra que también estaremos viendo, significa enrollar, significa tender lazo, significa revolcar, significa revolver y significa rodar. Esta palabra que nosotros encontramos aquí viene de esa palabra o esa palabra que es Gilgal. Galal o Gilgal es Galal, que significa rodar, significa estar en círculo. Entonces viene Dios y nos dice, aparta a Jehová tu camino. Aparta a Dios, Él es el que te trajo, Él es el que caminó contigo, Él es el que te sostiene, te sustenta. Nos está diciendo Dios, corre con Dios en tu camino, encomienda a Dios tu camino
Y esta palabra enrolla a Dios tu camino, porque Él viene, Él va a tender lazo. Viene la Escritura y nos está diciendo el Salmo 37, 5 y 6, encomienda a Galal, rueda con el Señor nuestro Dios. Nosotros tenemos que aprender a rodar en Dios o a rodar con Dios, porque este lado de Galal, este lado de rodar, nos lleva a pasajes donde el profeta Elías tuvo que ir a Gilgal, a Galal, antes de que fuera llevado a la eternidad, antes de que fuera arrebatado. Él tenía que volver y tenía que regresar a ese lugar donde nos dice que se tiene que aprender a rodar. Cuando el pueblo de Israel llegó para conquistar la tierra de Canaán, el lugar de donde empezaban todas las operaciones y el lugar donde se hizo un monumento después de que salieron del Jordán, precisamente es Gilgal. Y Dios hace más de 360 días, es cierto que empezamos un año, 2020, y muchos hacemos promesas, hacemos cosas de lo que este año va a ser. Nunca nos imaginamos todo lo que vendría, nunca nos imaginamos que estaríamos encerrados, que no haríamos todas las cosas que nos gusta, que nos movió o nos movía a hacer, porque definitivamente se cerró todo. Se cerraron cantinas, bares, cines, diversión y también cierto, se cerraron las iglesias. Y con lo que teníamos de Dios es con lo que nosotros nos quedamos en casa, es con lo que nosotros supimos vivir y experimentar lo que es esta pandemia. Después vino el poder estar, pero solamente unas ciertas formas, unas ciertas maneras. Pero hoy se está acabando este año, se habla de cosas que vienen, cosas que están por pasar, pero el Señor nos dice, vuelve al principio, vuelve a rodar, vuelve a ese lugar, bendito su nombre, en donde yo sé que todo empezó, todo inició, y nos lleva a Dios a decir, hay un principio, pero también ciertamente hay un final. También nosotros encontramos al Señor Jesucristo, y al Señor Jesucristo antes de irse a los cielos para sentarse a la diestra del Padre, el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos ir a Galilea, y ahí en Galilea encontramos esta misma palabra. Él les está diciendo, deben de aprender a rodar, deben de aprender a enrollarse, deben de aprender esta manera, porque dice, encomienda a Dios tu camino, espera en Él y Él hará. Si tú aprendes a enrollarte y a rodar, podemos esperar en Dios y entonces Él va a hacer. Vamos, por favor, nos dice aquí la palabra para camino que nosotros encontramos en el versículo 5, dice, encomienda a Jehová tu camino. Esta palabra para camino en el hebreo es derech y significa un camino bien caminado y significa un camino pisado. Y entonces nos lleva a que nosotros, el camino que nosotros debemos de andar es un camino que ya fue caminado o un camino que fue pisado. Y esto nosotros lo encontramos en el libro de Proverbios. Sin que pierda, por favor, el Salmo 37. Vamos a Proverbios capítulo 8 y vamos a leer el versículo 22. Proverbios 8 y vamos a leer el versículo 22. Y es un pasaje que hemos estudiado y nos habla de la sabiduría, nos habla de Jesucristo, nos habla del Padre y nos habla cuando el Señor Jesucristo en alma y en espíritu fue engendrado. Y nos habla de cosas eternas en las cuales nosotros podemos ver, y también nos habla de eternidades en las cuales Dios, en esa voluntad hermosa, en lo que Él quería era darse a conocer, pero no había nada creado en lo cual Él pudiera decir, esto soy yo,
o en esto me quiero complacer. No había nada, y entonces en el propósito de su voluntad decide hacer planetas, mundos, pero para poder hacerlo la Biblia dice que engendra a su Hijo. Y nos dice el versículo 22, Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Entonces, esta palabra que está aquí para camino es la misma palabra que encontramos en el Salmo 37:5, Derek, un camino bien caminado, un camino pisado. Entonces el Padre en la eternidad, en esa eternidad donde hizo el propósito de su voluntad como un arquitecto para todo lo que iba a crear, Dios vino y hace toda una eternidad, y una eternidad es el girar de una de las letras de su nombre, y sigue siendo algo eterno, donde no hay principio y no hay fin. Nuestra cabeza es pequeña, nuestra mente es algo que es pequeño y no podemos entender lo que es eterno y que de alguna manera expresar que se sigue moviendo. Pero Dios en esa eternidad, en el propósito de su voluntad y en ese lado como arquitecto, empezó a planear cada cosa, cada vida, cada momento de las cosas que usted y yo y de cada ser humano iba a pasar, de cada ave, de cada piedra, de cada planeta, de cada estrella, de cada mundo. Y dice aquí la Escritura que el que estaba con él era Jesús, y Jesús en espíritu, el Padre le enseñó el camino, bendito su nombre. El Padre trajo al Hijo por un camino y le enseñaba ese camino de cada gente. Ven, hijo, te voy a mostrar lo que voy a hacer con este ángel. Y entonces el Padre venía y enseñaba el camino del ángel que Dios iba a crear y le enseñaba todas las veces para que el Hijo pudiera aprender. Dios le expresaba, te voy a enseñar sobre esta semilla, lo que voy a hacer con él, el momento en que van a nacer, lo que voy a hacer con su vida, con su ser. Y entonces dice la Escritura aquí, Jehová me poseía en el principio de su camino, Derek, un camino bien caminado. Si alguien aprendió, si alguien se enseñó todo acerca de un camino, de todas las almas, de su propia vida, de lo que iba a pasar en la cruz del Calvario, ese es nuestro Señor Jesucristo, bendito sea su nombre. Si hay alguien que ya caminó de muchas maneras nuestra vida, es el Señor Jesucristo, porque Él lo caminó antes de que nosotros pudiéramos venir, pudiéramos estar e incluso hacerse visibles los mundos. Porque después nosotros encontramos la eternidad Olán, y en la eternidad Olán es cuando el Señor, nuestro Dios, dice que engendra al Señor Jesucristo. Lo engendra y ahí Él nace, es engendrado, es el unigénito Hijo de Dios, no es una cosa, no es algo creado, sino el Padre lo engendra. Y nosotros encontramos más adelante, dice la Escritura, que el Padre lo verdadea, el Padre le enseña, el Padre lo hace crecer. Entonces nuevamente hacia atrás, si hubo alguien que caminó ese camino, es el Señor Jesucristo. Cuando Él nos dice la Escritura, Él dice, yo soy el Alfa y la Omega. Jesucristo tiene un principio y tiene un fin, bendito su nombre. Él empezó en una eternidad y sabemos que el fin es cuando toda rodilla y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, porque todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Él es Ale y Taf, Él es Alfa y Omega, principio y fin. Y tuvo un principio, pero también en ese principio Él aprendió a caminar el camino. Bendito sea su nombre, aleluya. Por eso nos dice Dios en el Salmo 37, 5 y 6, volvamos allá, dice, encomienda
aparta, corre, enrolla, rueda en el camino de Dios, encomienda a Jehová tu camino, espera en él. En la versión 60 dice, confía en él y él hará. Entonces nosotros necesitamos envolver nuestro camino y nosotros necesitamos esperar y nosotros necesitamos confiar, que es lo que dice la versión 60, reconocer el camino para poder nosotros saber que si nosotros nos rodamos, porque Dios dice que nos rodemos, porque si nosotros nos desviamos y estamos tomando otro camino que no es el camino de Dios, la manera en que nosotros necesitamos regresar es a través de rodar nuevamente al camino, porque el Señor nos enseña y nos enseñó y le dijo a los discípulos, espérenme en Gilgal, espérenme en Galilea, en Galal. O sea, yo me voy, sé que ustedes necesitan seguirme, pero para seguirme ustedes necesitan volver al camino. Y ese camino yo ya lo recorrí, ese camino yo ya sé, yo ya lo conozco. Y por eso te invito a estar en el camino, porque yo sé lo que planeé para tu corazón, planeé para tu vida, planeé todos estos años, todos estos días que han pasado, y también tengo el control y el camino del año que viene. Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Amén. Vamos por favor a Proverbios 3, del 5 al 6. Proverbios capítulo 3, y vamos a leer del 5 al 6. Gracias, Jesús. Proverbios 3, del 5 al 6. Necesitamos esperar, necesitamos confiar y reconocer al Señor nuestro Dios en nuestros caminos. Y nos dice así la Escritura: fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. Y dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos, reconócelo en todo. Porque la Escritura nos dice en Juan 14, 6 que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el único camino, y dice ese camino y esa palabra que está ahí en Juan 14, 6 es derech, un camino bien caminado, un camino pisado. Él conoce el camino, Él sabe por dónde nosotros debemos de ir, y por eso dice Dios aquí en Proverbios, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Porque para nosotros lo que viene y hace Dios es que nosotros, cuando caminamos y venimos delante de Dios, vemos a Jesucristo, que Él es el principio y Él es el fin. Y lo que Dios planeó para nosotros cuando dimos nuestro primer avistamiento, que nos dio un cuerpo el Padre, porque nuestra alma y nuestro espíritu fueron concebidos en el vientre de nuestros padres. Se dio lo primero, y Dios ya sabe también el trazado de nuestro camino. Él sabe el fin, bendito su nombre. Y entonces viene Dios y dice, ¿sabes lo que hago contigo? Lo que tengo hacia tu vida es que yo cada día voy desenrollando, bendito su nombre. Cada día yo voy desenrollando tu vida, pero lo que quiero es que tú camines en este camino que yo hice para ti. Y cuando tú reconoces todos los caminos que yo hice para ti, Él entonces endereza nuestras veredas. Y lo que Dios nos dice es que al enrollar hoy lunes, hoy jueves o los días que ya pasaron, saber que Dios
los caminó tan perfectamente y los balanceó de manera hermosa que nos dio Dios placer y dolor, que nos dio Dios montañas y valles, que nos dio Dios el montón de cosas a través de todos los años y a través de todo este año y a través de toda esta semana, pero Dios los va desenrollando, porque nos dice el Salmo 37, 5 y 6, encomienda a Jehová tu camino y espera en él y él hará. Y nosotros la palabra que encontramos para, dice el versículo 6, y exhibirá tu justicia como la luz y tus derechos como el mediodía. Encomienda a Dios tu camino, espera en él hará. Y dice el versículo 6, y entonces exhibirá tu justicia como la luz y tus derechos como el mediodía. Encontramos al Señor nuestro Dios que nos dice, si nosotros rodamos hacia el camino de Él, la justicia y sus juicios y hacia su verdad, entonces nosotros todo lo que hagamos y todo lo que tengamos, esa palabra para luz que está ahí, donde dice exhibirá tu justicia como la luz, la palabra para luz es or, y es la misma que expresó Dios en Génesis 1:3 cuando dijo Dios sea la luz, y también es la misma palabra que Jesucristo expresó cuando dijo yo soy la luz del mundo. Entonces, cuando camino en los caminos de Dios, que son valles y montañas, que es placer y dolor, entonces puedo saber que el Señor nuestro Dios viene y me dice, va a exhibir Dios tu justicia como la luz de Jesucristo. Y lo vamos a entender ahorita qué implica esto, porque podemos saber que el único justo es el Señor Jesucristo. Pero también la Escritura dice que la esposa se va a vestir de lino fino, y el lino fino de la esposa es la justificación. Amén. Es la justificación de los santos. Vamos a entender que si Dios nos invita a saber lo que ya conocemos y entendemos de lo que la vida nos dio Dios para nosotros, y podemos alabar y bendecir y glorificar a Dios, entonces usted y yo, el camino que Dios nos hizo pasar, podremos brillar como con la luz del Señor Jesucristo, y es lo que nos tenemos para hacer nuestro vestido. Nos dice aquí el versículo 6, que nuestros derechos serán como el mediodía. Esta palabra para derechos que nosotros encontramos en el Salmo 37, 6, nos da la palabra mispat, y esta palabra mispat significa veredicto favorable o desfavorable, ¿sí? La palabra para derechos en el hebreo es mishpat, veredictos favorables o desfavorables. Entonces, lo que nosotros encontramos en Dios nos dice que cuando nosotros podemos aprender a saber que el camino que Dios hizo para nosotros es perfecto, estuvo bien, no le ha faltado ni le faltó nada del pasado, y lo que tenga en el futuro Dios no le va a faltar ni le va a quitar, y que todo lo que Dios envíe en el año que viene pueden ser veredictos favorables o pueden ser veredictos también desfavorables, placer y dolor, lo bueno o lo malo. Pero dice Dios que si nosotros nos mantenemos en el camino, porque Jesucristo ya lo caminó, nuestra luz o nuestro caminar va a ser como la luz del mediodía. Y cuando la luz del mediodía alumbra en lo más alto, no hay sombra. Si usted camina en el mediodía y dice, quiero protegerme del calor y del sol y buscar alguna sombra, no la vamos a encontrar, obviamente, a menos que nos pongamos un paraguas, porque no hay sombra en donde cubrirnos. Y lo que nos está diciendo la Escritura aquí, y que nos quiere decir para nosotros, es que cuando Dios envíe dolor,
o cuando Dios envíe placer, brillará la luz del Señor Jesucristo de esta ventana o de esta luz sojar, que es lo que significa esta palabra, y entonces no habrá ninguna sombra en nosotros que podamos expresar o decir el por qué o para qué, sino que sabremos y entenderemos que es Dios quien caminó el camino para nosotros y nos dice: lo que estoy enviando para ti, placer y dolor, es bueno. Y entonces lo alabamos, lo bendecimos, le glorificamos, le damos la gloria y la honra al Señor nuestro Dios. Amén. Vamos por favor al Salmo 47. Salmo 47. Gracias, Jesús. Entonces dice que nuestra luz, nuestros derechos, los juicios de Dios serían para nosotros como el mediodía. Salmo 47, por favor. Gracias, Jesús. Dice así: entonces dije, es el Señor Jesucristo, he aquí vengo, en el envoltorio del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradado. Aquí nosotros encontramos uno de los tantos libros que la Escritura habla que Dios tiene. Y nosotros encontramos aquí al Señor Jesucristo en una eternidad diciéndole al Padre: he aquí vengo, en el envoltorio del libro está escrito de mí. Y encontramos aquí esta escritura hablándose de un libro que fue envuelto, un libro que fue enrollado, amén, como un pergamino. Y este pergamino, el cual es un libro que habla obviamente del Señor Jesucristo, también la escritura nos dice que es un libro el cual usted y yo tenemos. Y ese libro es un libro que Dios hizo desde una eternidad y lo hizo como un rollo. Y ese rollo de libro que hizo Dios, nosotros encontramos que cuando nosotros nacemos, ese rollo de nuestra vida empieza a desdoblarse. Cuando dijimos el primer ña, ese libro se desenrolló, bendito su nombre. Cuando empezamos a cumplir 1 año, 2, 3, ese rollo de libros se iba desenvolviendo y nosotros íbamos viendo nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros amigos, y se iba desenvolviendo ese rollo de libro cada día, cada hora, cada minuto, cada momento. Cuando entramos a la primaria se desenvolvió. Cuando nos encontramos en la adolescencia, ese libro se desenvolvió con todas las cosas que nosotros hicimos, y conforme iban pasando los años, el libro se iba desenvolviendo, no antes, no después, sino cada momento. Cuando usted termina su escuela, se casa, cuando nace su primer hijo, cuando tiene su primer trabajo, hace su primera casa, en fin, el rollo se iba abriendo cada vez y cada vez hasta el momento en que nosotros estamos el día de hoy aquí. Y entonces ya ha desenvuelto Dios casi todo el 2020. Yo no puedo desenvolver mi rollo para el día de mañana porque lo que tengo que vivir es el hoy. Y Dios desenvuelve este día y es como una hoja que Dios desenvolvió, pero con un camino que Jesucristo ya lo conoce, ya sabe, porque planeó este día para nosotros que fuera de esta manera, bendito sea su nombre. Y va a planear ya planeó lo que vamos a vivir el día de mañana, pero hasta que llegue mañana, Dios lo desenvuelve y nos da esa hoja para hacer lo que nosotros, Él ya planeó, pero nos deja tomar las decisiones, porque puede ser que el día de mañana Dios envíe un veredicto desfavorable y no haya pavo, no haya uvas, ¿sí?
Y entonces a lo mejor alguien que no tiene cena dice, ¿y Dios por qué? ¿Por qué no voy a tener esto? O el otro lado, que hay hasta 3 pavos, pierna, ensalada y en fin, el montón de cosas y un veredicto favorable, que pudiera decir uno. Pero nuestra actitud es la que Dios en esa hoja va a escribir para mañana. ¿Cómo actué? ¿Cómo obré? O ya pasó, o ya lo hice, o ya sucedió. Y si tal vez hoy yo me expresé de manera incorrecta en esta página, en este libro que Dios abrió para mí, lo que yo tengo es la preciosa sangre de Jesucristo para poder venir y decirle, Dios, perdóname, me arrepiento, ayúdame. Y entonces cuando yo hago eso, me puedo volver a meter al camino derecho, el camino bien andado, bendito sea su nombre. Pero Dios así desenrolla nuestras vidas, va desenrollando nuestros libros. Y nosotros encontramos que el día de ayer y en el pasado nos sucedieron todo tipo de cosas no favorables. Entonces lo que yo necesito hacer es estar en mi vida, con mi vida, diciéndole a Dios, mira, hacia atrás me equivoqué, hacia atrás fallé, hacia atrás hice lo incorrecto, hice lo contrario. Porque a veces lo que pasa con mi ser y mi vida es que me empiezo a encargar de los rollos de las demás personas. De los rollos, quiero arreglar los rollos de la vida de otra persona porque siento que se equivocaron, siento que no hicieron lo correcto, siento que no están haciendo lo que es bueno. A cuando Dios nos dice, ¿sabes? Del único rollo que tú tienes que encargarte es de tu vida, bendito sea su nombre. Del único rollo es tu volumen, tu vida, de tu año, de lo que tengo para ti, gloria al nombre de Dios. Amén. Amén. Y no debemos, de alguna manera, porque Dios a cada quien dará cuenta, a cada ser humano, de su rollo, de su página, de su libro, bendito sea el nombre de Dios. Y entonces nos dice que debemos de caminar. Y la manera en que nosotros debemos de hacerlo en la mañana es que Dios va a desenrollar nuestra página y debemos de orar y decirle, Señor, lo que tú tengas para mi vida, lo que tú tengas para nosotros, Señor, ayúdame. Te doy gracias, te doy la gloria, te doy la honra. Porque la manera en que nosotros vamos a poder estar vestidos de lino fino, como dice la Escritura, porque lino fino son las justificaciones de los santos. Y una cosa es cierto, ¿no? El hacer es una parte. El hacer obras es una parte que Dios nos pide y nos dice que nosotros hagamos. El hecho de que usted esté aquí, cierto, es una obra que usted está haciendo, bendito su nombre. Pero la mejor obra o la mejor manera para nosotros poder tener nuestro libro en gratitud hacia Dios es alabarle y bendecirle. Amén. Es alabarle y bendecirle, pero tiene que ser a lo que Dios envíe en este camino para nuestras vidas, sea un veredicto bueno o malo, porque puede suceder que este día Dios planeó que ciertamente alguien viniera y me dijera y me diera un mazapán en mi cabeza, y Dios lo planeó así, o que alguien viniera y me diera 100 pesos y Dios lo planeó así. Y lo que yo voy a hacer en eso es lo que va a influir en la eternidad. Bendito su nombre. Si por el mazapán que me dieron, el golpe que me dieron, y lo que yo puedo hacer es, gracias Señor porque enviaste a alguien a golpearme. Gracias Dios porque enviaste a alguien a decirme, Señor, que ciertamente estoy y ando mal. Obvio, si alguien me da 100 pesos, definitivamente sé que voy a agradecer. Gracias Dios, pero me toca hacer esa parte en Dios de alabarle, de bendecirle, y es lo que Dios me pide que yo haga porque está desenrollando mi libro a la vez. Vamos por favor a Apocalipsis 19 del 7 al 8. Apocalipsis 19 del 7 al 8. Gracias Jesús. Último libro de la Biblia.
Apocalipsis 19, del 7 al 8. ¿Lo tenemos? Gracias, Jesús. Apocalipsis 19, 7 y al 8. Dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Nos dice aquí la Escritura que la esposa va a tener un vestido de lino, amén. Y el vestido de la esposa está hecho de estas hojas que se desenrollan día a día en nuestras vidas. ¿Sí me doy a entender? El vestido de la esposa, este lino fino con el cual está hecho el vestido de ella, son las hojas que Dios desenrolla cada día para nosotros. Hoy desenrolló una hoja y la única manera en que yo pude tener lino para Dios en este día es que le pude decir: te alabo, te doy gracias, te bendigo, Señor. La manera en la cual yo este 2020, mi vestido tiene lino es porque yo alabé y agradecí a Dios por los 360 y tantos días que hasta el día de hoy han pasado y Dios me dio. Y son hojas que voy a tener en mi vestido cuando yo supe en cada día darle gracias a Dios. Santo su nombre. Pero las hojas o los días en los cuales yo no di gracias, yo no alabé, yo no glorifiqué, yo no exalté a Dios, obviamente no se pondrán en mi vestido, no estarán en mi vestido. Por eso yo le expreso que hay que trabajar con usted y nada más importar a usted. ¿Por qué? Porque tiene 360 hojas que tal vez donde no dio gracias, que tenemos que arreglar, bendito su nombre, en donde no pude alabar y bendecir. ¿Y qué de ahí si yo ya tengo más de 40 años? Todos los años hacia atrás, porque necesito que mi vestido, santo su nombre, porque Dios lo que planeó hacia mi vida fue un camino perfecto, fue un camino derecho, fue un camino bien. Y entonces yo lo que tengo que hacer es decirle: Señor, lo que hiciste hacia atrás, lo que hiciste en mi vida, todas las cosas tú las hiciste bien, te alabo, te glorifico, te exalto. Y entonces lo que yo puede pasar cuando sano con mi pasado, con mi ayer, con lo que pasó en este año, es que puedo sacar todo el odio y todas las cosas de tristeza, de dolor, de amargura que están aquí, porque a donde nosotros vamos es un lugar de amor, donde no cabe el odio, la duda, la tristeza, la inseguridad. Dice: encomienda a Dios tus caminos, espera en Él y Él hará. Y vamos camino a ese lugar donde podemos tener la confianza plena en el Señor nuestro Dios. Pero si empezamos, ¿qué traerá el 2021? ¿Qué pasará? Habrá esto, habrá aquello, la economía, trabajo, nuestras vidas. Pero si estamos en ese reino de amor, ya está el sol de justicia alumbrando completamente nuestras vidas y no tenemos sombras. Porque cuando tenemos sombras, tú y yo empezamos a dudar, empezamos a desconfiar, empezamos a no tener la confianza en Dios. Y con un momento que tú y yo, esta página que se abre en Dios, porque tal vez la cartera solo tiene 3 pesos y pensamos: ¿qué vamos a hacer? Ya no cumplimos el propósito de tener lino fino, de decirle a Dios: gracias por estos 3 pesos, gracias por esto que tengo, gracias por esta enfermedad, gracias por este dolor, gracias porque así lo planeaste, Señor. Hay trabajo hacia atrás en nuestra vida por todos los momentos que no hemos trabajado de esa manera, amén. Sí me doy a entender, bendito su nombre, porque cuando brilla de verdad el sol de mediodía,
Y nos dice Dios, dice, y todo lo que tú tienes de juicios que vienen a tu vida, favorables y desfavorables, dice que brilla como el sol de mediodía. Bendito su nombre. ¿Y por qué necesitamos brillar? ¿Y por qué necesitamos de todas estas hojas? Porque la Escritura dice que usted y yo vamos a hacer epístolas leídas de los hombres. ¿Qué van a leer? Van a leer en la esposa su vestido, bendito su nombre, que cada vez que sabemos en esas hojas que va a llevar en la eternidad, van a brillar, dice, y démosle gloria. ¿Por qué van a brillar? Porque la esposa supo estar en el camino que Dios marcó, con valles y montañas, con desiertos, con manantiales, con todo lo que Dios tuvo. Y entonces ella rodó, bendito su nombre. Al desenrollarse su hoja de cada día, ella rodó para decirle a Dios: tú eres justo, tú eres bueno, te alabo, te bendigo. Y aunque falló en el día, en la noche, llega la esposa y dice: Señor, perdóname. Porque ¿sabe qué van a estar haciendo la gente en el lago de fuego? La gente que se pierda va a hacer lo mismo. Dios, en ese lugar de tormento, en ese lugar, Dios le va a pasar su vida, le va a presentar su vida. Y lo que esa gente, para que ese lugar sea cambiado y transformado, esa vida o ese lugar donde se equivocó, hizo mal de su hoja, él va a decir y tiene que doblar sus rodillas y poder expresar: Dios, perdóname, no sabía, me equivoqué, lo hice mal. Santo su nombre. ¿Pero por qué? Porque va a estar leyendo de una esposa que va a bajar a esos lugares y que van a leer ellos: es que venció el camino que Dios le dijo que debían de recorrer, lo recorrió, la esposa lo recorrió, y ellos hoja por hoja van a estar ahí viendo y analizando su vida. Hermano, por eso es que usted y yo tenemos trabajo hacia atrás, bendito su nombre, y tenemos que cada día, y si el año que viene Jesucristo no nos lleva, tenemos que recorrer cada hoja, bendito su nombre, y es una hoja que Dios nos va a dar, santo su nombre, para alabarle, bendecirle, sea placer, sea dolor, sharabasía, tenemos que ser agradecidos con Él, gloria a su nombre, aleluya. Y si nos equivocamos, arrepentirnos, gloria a Dios. Hay trabajo, hermano, hay trabajo en nuestras vidas del año que pasó, de los años que viviste, y entonces dice así la Escritura: y la esposa se ha aparejado, y se le ha dado que se vista de lino fino, y el lino fino son las justificaciones de los santos, y van a ser estas hojas que van a estar cubiertas con la sangre, porque la sangre de Jesucristo es el único justo, bendito su nombre. Y precisamente nos dice que la palabra que está ahí para brillo es Sahar, que es la gloria, Kabod. Vamos a brillar, la esposa va a brillar, porque cada día que se desenrolló, ella supo ser agradecida y supo alabar a Dios. Amén. Así que nos queda un tiempo, un día, un año viene, ha pasado este año, pero dice el salmista, dice David: encomienda a Jehová tu camino, espera en él y Dios hará. Y entonces dice que brillaremos, bendito su nombre. Nos dice aquí, Salmo 37, dice: y exhibirá tu justicia como la luz. Es lo que está diciendo, te va a exhibir no solo aquí, sino donde quiere Dios exhibirte. Va a exhibir tu luz en las eternidades, en la gente que viene. Dice: y tus derechos como el mediodía. Encomienda a Dios tu camino, espera en Él y Él hará. Podemos tener la confianza de que el Señor nuestro Dios conoce y sabe
lo que va a hacer con nosotros, lo que va a hacer con esta iglesia, lo que va a hacer con nosotros como pastores. Él sí tiene el control. Usted y yo fallamos, usted y yo de repente tenemos cosas por hacer en nuestras vidas, pero Él sí sabe. Ocúpese de usted, ocupémonos de nosotros. Dios sabe y conoce la hermandad, también la necesitamos, pero oremos por ellos, amén, y ocupémonos de nuestras vidas, porque lo importante es que usted y yo lleguemos al lugar a donde Dios nos enseña y nos marcó el camino. Una es que Él ya lo recorrió, Él ya sabe, Él ya lo conoce, Él lo planeó, Él no se equivoca, Él es santo, Él es justo, Él es bueno, Él es verdadero, Él es milagroso, hacedor de milagros, Él sigue obrando y Él es fiel para trabajar en nuestros corazones, para trabajar en nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Dios. Podemos en esta hora, esta página que Dios la abre, podemos alabarle y bendecirle, podemos decirle gracias. Podemos decirle gracias, 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 gracias. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Podemos dar gracias a Dios por cada día del año que ya pasó. Decirle a Dios, Señor, has traído tus veredictos favorables y desfavorables. Has traído, Señor, un camino bueno de valles y montañas. Has traído un año, Señor, con una pandemia. Te damos gracias. Has traído, Señor, un año donde hay una nueva normalidad. Traer cubrebocas, venir y no venir a la iglesia, Señor, porque nos encerraste tú, Señor, para analizar que no necesitamos cines, bares, no necesitamos fiestas, no necesitamos nada, Dios, solamente te necesitamos a ti. Qué bueno, Dios, despertaste a una parte de la iglesia que sabía que estaba dormida, que sabían que necesitaba de esta pandemia, Dios, para decir, qué bueno, Señor, qué bueno por lo que hiciste, qué bueno por lo que estás haciendo. Es cierto, Señor, hubo decesos, es cierto, Dios, hubo enfermos, hubo enfermedad, hubo escasez, hubo gente que perdió trabajo. Es cierto, Señor, pero si nos estás despertando y si se habla, Dios, en la Escritura de las tinieblas que día a día vienen y están tomando el mundo, están tomando, hay más maldad, hay más cosas terribles que nos lleva, Dios, a saber que tú vienes presto. Tú naciste porque fue profetizado, pero tú regresarías, Señor, por nosotros, porque está profetizado. Lo que hacemos, Dios, en esta hora es encomendarnos, Señor, es rodar, es que cada vez que desenrollas un día de nuestras vidas, tú sabes lo que tienes. Tú eres sabio por lo que vas a hacer. Tú eres sabio para lo que tienes planeado para este día, para mañana, para el año que viene, Señor. Gracias. Así planeaste el 2020. Tú eres bueno y tú eres fiel, Señor. Encomienda a Jehová tu camino, espera en él y él hará, y exhibirá tu justicia como la luz y tus derechos como el mediodía. Señor, te damos gracias, gracias por esta noche, gracias por este servicio. Dios, está acabando el año. A ti te damos gloria y honra, Dios, por todo lo que ha pasado. Que nuestra vida espiritual y la vida, Dios, de tus hijos están en casa, que escuchan, Dios, del otro lado, pueda ser fortalecido siempre, Dios. Esperemos en ti, que es la mejor confianza y la mejor manera de vivir, Señor, este tiempo. Que no haya sombra de duda. Vamos a un reino de paz, a un reino de amor, a un reino donde hay seguridad. Y eso debe de haber en nuestras vidas en este tiempo. Perdónanos cuando dudamos. Perdónanos cuando fallamos, Señor. Perdónanos cuando nos quejamos. Perdónanos cuando hicimos lo que fue incorrecto. Pero que tu sangre preciosa en este día, Señor, nos lave, nos limpie. Y caminemos hacia un 2021, caminando con fe, con fuerzas, con aquello que tenemos en tus promesas, Señor. No dudando,
sabiendo que tú eres fiel. Bendice a tu pueblo, guárdalo, cércalo, su salida y su entrada. Nos ponemos en tus manos, Dios, y ponemos en tus manos los días que vienen. Tú ya los caminaste, tú ya sabes que viene. Ayúdame, Dios, con confianza y seguridad, recorrer el camino que resta, porque tú vienes presto, tú vienes pronto, Señor. Están dando todas las señales, profecías. Te damos gracias. Ayúdanos cada mañana a levantarnos, alabar y bendecir tu nombre por el día que viene y encomendarlo a ti. Te damos gracias en Jesucristo nuestro Señor. Y en esta noche nos despedimos con la bendición pastoral. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre, que la comunión y participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, Dios, hasta que tú regreses. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios.